Amados, buenas tardes. Estamos hoy día terminando el estudio del capítulo 14 de Apocalipsis. Y esta parte que vamos a tratar ahora es dramática. Es realmente tremendo lo que revela la palabra de Dios en este pasaje de Apocalipsis, versículo 14 al versículo 20. Y oremos para poder tratar este tema tan delicado, que es la ciega de la humanidad en el juicio de Jesucristo. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos, por favor. Señor, es con temor de Dios que leemos este pasaje de Apocalipsis 14. Con temor de Dios, porque aquí aparece ese tiempo cuando Jesucristo ciega la tierra en juicios terribles a la humanidad. Padre Celestial, es con temor de Dios y plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él está haciendo en el mundo hoy día por la acción del Espíritu Santo, en quien ponemos todo nuestro cuidado para entregar esta palabra con reverencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir de a poco estos versículos, Apocalipsis 14, y leemos desde el versículo 14. Voy a leer del versículo 14 al 16. Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. En su primera venida, Jesús vino como el que sirve. La segunda vez que venga, Él lo hará como Rey soberano. La primera vez vino como hijo obediente.
En su segunda venida vendrá como un rey demandante. En su primera venida vino como hijo de un carpintero en un pequeño pueblo de Galilea. En su segunda venida, Él va a venir como rey sobre toda la tierra. La primera vez vino en humildad. La segunda vez vendrá en poder y gloria. La primera vez vino a rescatar y salvar a los perdidos. La segunda vez vendrá a juzgar a los perdidos. La primera vez vino como sembrador. La segunda vez, y lo vemos aquí en Apocalipsis, vendrá como el segador. La primera vez vino en gracia. La segunda vez vendrá en ira y juicio. Este pasaje, a medida que vamos leyendo los versículos, vamos a ir viendo cómo retratan la ira del Cordero de Dios sobre la humanidad perdida. Perdida en su dureza, perversión, en su sometimiento total, no solo al gobierno mundial del anticristo, su sistema, sino que también gentes que blasfeman contra Dios y Jesucristo y adoran al anticristo y a Satanás. Es un tiempo de tribulación grande, de persecución y nuevo holocausto del pueblo judío, como asimismo el martirio de millones de seguidores de Jesucristo en todo el mundo, en lo que la Biblia advierte que será el peor tiempo en la historia de la humanidad, conocido como en el Antiguo Testamento tiempo de angustia de Jacob, la tribulación de 42 meses de duración y la gran tribulación de otros 42 meses o 3 años y medio de duración. Un total de 7 años. En esta porción de Apocalipsis, que ya relata lo que está ocurriendo en la última parte de la gran tribulación, después de juicios cataclísmicos y horroríficos, por los juicios de la ira derramada de Dios sobre esa humanidad dura, incrédula de Dios y perversa, violenta, y que va a estar sujeta a juicios devastadores de Jesucristo, también sobre Satanás mismo, sobre su anticristo, ese gobernante mundial, y el falso profeta que hace adorar a la humanidad
a la bestia, el anticristo, y por ende a Satanás. Y Jesús ejecuta juicio sobre este reino del mal y esa humanidad rebelde. En las Escrituras se muestran muchas advertencias sobre este derramamiento de los juicios de la ira de Dios, como cualquiera puede leer en Romanos capítulo 1. En Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 7, Juan Bautista dijo a los que resistían al Mesías: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 1, versículo 18, advierte sobre esto. En el capítulo 2, versículos 5 y 6. En la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, y podemos leer ahí del versículo 6 al 10. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice así, versículos 6 al 10. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Está haciendo referencia a esto que estamos viendo en Apocalipsis. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, aparece lo siguiente con respecto a este tiempo de Apocalipsis. Pero el día del Señor, o sea, en Apocalipsis estamos ahí en el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Wow. Esto viene sobre esta humanidad que cada día se está corrompiendo más. Eso lo vemos constantemente en las noticias. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías de advertencia muy específicas con respecto a este
tiempo de juicio que aparece en Apocalipsis 14. Por ejemplo, el profeta Isaías. En Isaías capítulo 13, versículo 13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra. La tierra se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos. Ese es un nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el día del ardor de su ira. En el versículo 11 del capítulo 13 dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Es devastador lo que está por ocurrir en la humanidad en ese tiempo. Por medio del profeta Joel, en Joel capítulo 3, versículos 12 al 15, estamos hablando de profecía de miles de años atrás. Fíjense lo que dice con respecto a este tiempo que viene. Despiértense, dice en Joel capítulo 3, y les leo del versículo 12 al 15. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Lo que dice Jesucristo mismo respecto a esto aparece en Mateo capítulo 13 y leo del versículo 39 al 42. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos son, en Apocalipsis 14, los tiempos de los juicios, de la ira de Dios, y el Cordero de Dios es el juez. Leemos los siguientes versículos de Apocalipsis 14. A partir del versículo 17 y leo hasta el 20. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque
sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 360 kilómetros. Más o menos la extensión desde norte a sur, el valle de Megido, que cruza Israel, a eso que está haciendo referencia. Y nosotros aquí podemos ver que hay dos aspectos en este juicio del fin. Quizás simbolizado por dos cosechas, dos hoces que aparecen aquí en Apocalipsis 14. La cosecha del grano, la mies, y la cosecha de las uvas. Estos dos juicios tienen también su realización en el capítulo 16 y en el capítulo 19 de Apocalipsis, y que en su momento veremos en detalle. En el capítulo 16 aparecen las 7 copas de juicios. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vence a los ejércitos que se han reunido en Armagedón y que están atacando a Jerusalén, y Él vence ahí. Entonces, aquí en Apocalipsis 14, nosotros vemos, por una parte, el segador, el cosechador. En el versículo 14, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Cabe notar que esta es la última vez en la Escritura en que Jesús aparece mencionado así, como el Hijo del Hombre, el Mesías de Israel. Es un título mesiánico, con su condición de Dios hecho carne, y recordando que este nombre apareció por vez primera en Mateo 8:20, cuando Jesús dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Qué humildad! La primera vez aparece en humildad. La última vez en que aparece este término, aparece en majestad, sentado sobre una nube blanca. Lo cual también nos recuerda una visión similar que tuvo hace 2700 años el profeta Daniel, y que la describe de esta manera en el capítulo 7 del profeta Daniel, en los versículos 13 y 14. Describe así una visión similar. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido.
Qué precioso. También tiene similitud con lo que dijo Jesús mismo, que aparece en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30. Jesús dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es una profecía específica para el pueblo judío, que no lo recibió la primera vez, y esta vez sí lo recibirán. Un tercio del pueblo judío, y se lamentarán por él. También está esta escena del que está por cegar, el segador, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La palabra que usa para corona de oro es la palabra en el griego Stéphanos, y que es la que corresponde a un vencedor, al que ha triunfado. Y es una corona de oro que recibían los que vencían en una carrera, en los Juegos Olímpicos, ese tipo de cosas. En tanto que es diferente a la corona diadema en el griego, que es la corona real y que va a aparecer siendo usada por el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19. La de aquí, de Apocalipsis 14, es la corona del que ha vencido, del victorioso. Y también tiene en su mano una hoz aguda, que en su momento va a ser usada para cosechar en un movimiento veloz, de gran alcance, súbito e inesperado. Como dicen las Escrituras, que vendrá como ladrón en la noche. Esa es la imagen de la hoz. Y vemos que, seguimos leyendo, hay un ángel que le dice: este es el momento, mete tu hoz en la tierra. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y aquí hay un ángel también que aparece ejecutando esto. Que es lo que advertía Jesucristo en Mateo 24, que sus ángeles van a tener participación en cegar esta cosecha. Y hay algo aquí que cabe destacar, que es la condición de la cosecha. Hay una madurez de la cosecha, y la palabra que se usa en el griego es algo que está maduro, pero a punto de corromperse, ya corrompiéndose incluso, que está demasiado madura. Y eso es una imagen
bastante especial que refleja la condición de la humanidad en ese tiempo. Es una humanidad que ha sobrepasado toda clase de límites, a todo lo establecido por Dios, se ha corrompido completamente, una humanidad que ha rechazado a Dios, ha rechazado a Jesucristo, ha rechazado al Espíritu Santo, a tal nivel que ya Dios no puede entregar su gracia a esa humanidad, que se ha transformado en algo inútil para Dios. Esa es la condición que nosotros estamos empezando a atisbar en esta época en que todas las naciones están pasando leyes inicuas, leyes inmorales, leyes de aborto, leyes de eutanasia. Es una humanidad que va derecho a esta condición que advierte Apocalipsis, capítulo 14. Una humanidad madura en corrupción. Y también en este pasaje podemos realzar la siega misma. Con estos dos aspectos mencionados, la mies y las uvas. La mies para ser quemada y las uvas para ser pisoteadas en los juicios de la ira de Dios. Es un tiempo tremendo este que viene. Es un tiempo que se va a dar en el último tiempo de la gran tribulación, o sea, al final de los 7 años del gobierno mundial del anticristo. Ya esto no es algo que un cristiano pueda pensar, falta mucho para que se den las condiciones, que esto ocurra. Como había gente que hace 15, 20 años atrás pensaba así en el mundo cristiano. Pero hoy en día, con el avance de la corrupción a nivel global y la evidencia de los juicios de Dios que se están empezando a manifestar, no como los juicios que aparecen en Apocalipsis, pero sí juicios como los que aparecen en Romanos capítulo 1. Ya estamos viendo esas cosas. Estamos viendo lo que se está dando con esta pandemia a nivel global. Cómo las gentes son confinadas, cómo los estudiantes son retenidos, cómo se está corrompiendo todo a nuestra vista. Los límites puestos por Dios se han traspasado y se siguen traspasando, y se va a llegar a lo que aparece en Apocalipsis 14. Es un tiempo ahora que todavía está la ocasión de que cualquier persona se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo para salvación de su alma,
que todavía la gracia de Dios está siendo derramada sobre la humanidad. Este es tiempo de convertirse a Jesucristo y seguirlo a Él en sus términos, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Seguimos la próxima semana con Apocalipsis capítulo 15. Que el Señor los bendiga. Amados. Amén. Amén.